Hola jóvenes, buenas noches. Estamos en el tema de las excepciones del artículo octavo de la ley. Ayer analizamos las primeras fracciones. Vamos, vamos ahora a retomar con la fracción segunda, perdón, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento. Algo comentábamos ya ayer sobre esto, depende de las circunstancias, la carga de la prueba que tienes, la pericial grafoscópica o la pericial en ingeniería. Esto ya lo tocamos. Fracción tercera. Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 11. Aquí recordarás, habíamos platicado que para poder suscribir un título de crédito necesitas la representación cambiaria, que es una forma de otorgamiento de poder especial. Aquí te pido revises el artículo noveno y el 85, 10 y 11 también de la ley que nos hablan de las diferentes formas de otorgamiento de representación. Cuando firmas un título sin tener alguna de estas 5 formas de representación, entonces ya sabes la consecuencia, tú te quedas obligado en lo personal. Y en este caso, el demandado o a quien aparentemente firmó a través de tu representación deberá acreditar esa circunstancia, que tú no eras su apoderado, para que el juez declare que no hay legitimación pasiva, que él no está obligado y en consecuencia tú, si firmaste como falso procurador, entonces quedarías obligado. La fracción cuarta, la de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Esto es un menor de edad, es una persona que fue declarada interdicta. Aquí la aclaración es cuando firmó el documento, no una incapacidad superveniente o que ocurra después de que firmó el título. Si esto es el caso, si la persona firmó hoy y mañana pasado sufre un accidente que lo deja en un estado mental de incapacidad, pues entonces responde sí, responde su patrimonio a través de quien el juez le designe como su tutor o representante. La fracción quinta. Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en el consignado deben llenar o contener y la ley no presume expresamente. Aquí te recuerdo el tema de los requisitos esenciales, ordinarios y accidentales. Y de hecho lo comentamos al inicio de estos programas sobre la defensa en el caso del título. Tienes que analizar si el título cumple con todos los requisitos, especialmente los esenciales que marcamos. Nombre del título, lugar y fecha de creación, promesa incondicional, que sea en dinero si son títulos pecuniarios, la firma del emisor o suscriptor, todo eso. En este supuesto, si son requisitos secundarios, hay que ver el alcance y si esto cae también en el campo del contenido incompatible del título, que también ya vimos como tema. La fracción sexta, la de alteración del texto de documento o de los demás actos, que en él se contienen. Aquí vimos en su momento, te recuerdo, los conceptos o connotaciones más bien de la palabra alteración. En un sentido, alterar es modificar el texto, un uno por un 7 o al revés, un 3 convertirlo a 8, en fin, materialmente alterar el texto. En el otro sentido, sería el modificar la intención, lo que las partes pactaron originalmente. Esto es el ejemplo de agregarle una tasa de interés cuando en el pagaré original no se pactó intereses. Eso también implica alteración. En estos casos, la carga de la prueba recae en el deudor, pero si te comprueban eso es muy delicado porque se puede convertir en un delito tanto para tu cliente como para ti. Esto hay que tener mucho cuidado en este aspecto, sobre todo en el tema de intereses, que los clientes a veces son muy dados a, pues no lo pactamos, pero usted póngale el 3, el 4, el 5% mensual moratorio. Hay que tener mucho cuidado en eso para no hacer cosas indebidas que te metan en problemas legales y problemas penales. La siguiente fracción, las que se funden en que el título no es negociable. Esto lo llamamos excepción de reenvío. ¿Qué implica eso? Que la no negociabilidad no es por sí o per se
una excepción. La no negociabilidad te abre la puerta a la excepción personal. ¿Qué es eso? No hay autonomía. Entonces, al ser no negociable, puedes oponer excepciones personales. ¿Qué es eso? Pues todo lo que no consta en el texto del documento, pero que se deriva del negocio causal original o de negocios causales derivados posteriores. Fracción octava. Las que se basen en la quito pago parcial que consten en el texto mismo del documento. ¿Qué es quita un perdón? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, algunos autores yo le llamo una excepción que parece tonta. ¿Por qué? Porque si en mi pagaré aparece un abono por el 50% de su valor, pues sería un absurdo intentar demandar por el 100% si ahí mismo ya menciona un abono del 50%. Pero bueno, ahí está. ¿Cuál sería la condicionante para que se aplique? Que ese abono, ese pago o esa quita, perdón, de adeudo consten en el texto del documento. ¿Qué pasa si constan en un recibo por separado? En otra forma, en otra vía, si te hice una transferencia. Bueno, ahí ya lo saben también. Si quien me está demandando es a quien yo le hice ese pago, esa transferencia, quien me dio ese recibo, puedo presentarlo al juicio, puedo defenderme diciendo a este señor, su señoría, ya le pagué las 3/4 partes del documento y aquí está el recibo o el informe al banco para que acredite que le pagué tal y cual cosa. ¿Sí? Pero si ya te lo está cobrando, demandando una persona que adquirió el documento a través del endoso de buena fe, entonces opera la autonomía y no puedes ya oponer en consecuencia ese argumento de que ya lo pagué. Tendrás que volver a pagar por virtud del endoso, la transmisión y la autonomía del título. La siguiente fracción, la novena, nos habla de las que se funden en la cancelación del título o la suspensión de pago ordenada judicialmente. Esto se refiere al procedimiento de cancelación, reposición y pago del título de crédito. Aún no lo vemos como tema, pero ya te he adelantado que es un procedimiento por el cual la persona que tenía en su poder el título, su tenedor y a veces también el deudor, promueven este juicio para que se reponga el documento. Como el deudor, la sociedad que pierde las acciones, por ejemplo. Pero bien, ese procedimiento se compone de varias fases. La primera fase termina con la sentencia del juez que declara la cancelación del título y ordena su publicación de un extracto en el diario oficial. También el juez puede, a petición del interesado, ordenar a los suscriptores, a los deudores, que si alguien se aparece a cobrarles el título, no lo hagan. Les ordena suspender el pago. Esto es a lo que se refiere esta fracción, que si a mí ayer un juez me ordenó suspender el pago y hoy vienen a reclamarme o embargarme, yo puedo defenderme diciendo, su señoría, fíjate que el juez 25 civil hace 2 días, una semana, me notificó, aquí está la cédula, que no debía yo pagar. Así es que, pues dile a la parte promovente, a la actora, que se vaya a pelear a aquel juicio de cancelación y reposición para que haga valer sus derechos y pueda sacar avante a su título. Esto es que se declare que él es legítimo propietario y que él tiene derecho a cobrar. Pero mientras tanto, yo tengo esa suspensión del juez. La siguiente fracción, la 10ª, prescripción y caducidad. Aquí recuerda que son dos conceptos diferentes. La prescripción es que la acción cambiaria, la acción de cobro del título, nació pero no la ejercitaste en tiempo. Esto es, la acción cambiaria en una letra de cambio, en un pagaré, son 3 años a partir del vencimiento. Si es a la vista, súmale 6 meses. En el caso del cheque son 6 meses para ejercer la acción cambiaria, más el plazo de presentación. Entonces, si no ejerces, si no presentas tu demanda en ese plazo, prescribe tu acción. Esa es la prescripción. La caducidad, en cambio, es que tu acción no nació, que la ley pide, exige, regula un determinado requisito para que nazca tu acción de cobro, tu acción cambiaria. Hablamos en la ley, te señala, por ejemplo, el que no protestaste el título en tiempo,
el que no permitiste la participación de un aceptante por intervención o de un pagador por intervención, entonces tu acción no nace. Le llamamos el aborto de la acción a la caducidad. Ojo, en este caso no confundas la palabra caducidad con los términos o terminología procesal. Caducidad por inactividad procesal es otra cosa. Aquí hablamos de caducidad de la acción. ¿De acuerdo? Diferencias: la prescripción, ya nace la acción, ya nació y no se ejerció. La caducidad, no nació la acción. Otra diferencia: la prescripción debe hacerse valer a petición de parte. La caducidad debe observarse de oficio. Me explico. En el caso de prescripción pasa mucho con los cheques. Sucede que te encomiendan un cheque a cobro vía judicial y te das cuenta que ya prescribió, ya hace 9 meses que se libró, ya prescribió. Ahí tendrás que tomar una decisión. La primera, la técnica, sería demandar en vía ordinaria mercantil el pago. Y lo vas a lograr. La segunda, la audaz, sería demandar en acción cambiaria. Y te la juegas, déjame usar esa expresión, porque a que el demandado, cuando conteste la demanda, te haga valer la prescripción y entonces sí, adiós, lo van a absolver y te van a condenar en costas. Pero si no te contesta la demanda o si el abogado no es lo suficientemente hábil o conocedor y no te opone la prescripción, hay muchos que confunden prescripción de cheque con pagaré, piensan que es de 3 años en ambos casos, eso es falso, ya lo vimos. Y no te opone entonces la excepción de prescripción, entonces pues ya le hiciste, amigo, porque el juez tendrá que condenar. Hay casos en los que lo he visto. Los secretarios de acuerdos o los jueces, cuando presentas un cheque así, que ya prescribió, te ponen prevención y te dicen: no, abogado, ya prescribió su acción. Momento, su señoría, esta es una excepción a petición de parte. Tú admítela. Ya si el demandado se defiende y la opone, será otra cosa. Pero si no se defiende, si no me contesta la demanda, tú deberás de condenar al pago de la acción cambiaria, al cumplimiento de la acción cambiaria, porque, repito, es a petición de parte. Pero obviamente tienes que hacerlo valer al contestar la demanda. La fracción 11 son las excepciones personales. Ya hemos abordado esto de las excepciones personales, te recuerdo. Uno, que es un argumento basado en el negocio causal original o en el negocio causal derivado, según el caso. Ejemplo: te firmé un pagaré para que pintaras mi casa, te di un adelanto de 10,000 pesos y finalmente ni me pintaste la casa, te desapareciste y ahora vienes a reclamarme el pagaré. Mírame tantito, si esto tiene una razón, invoco el negocio causal original y ahí voy a justificar la excepción personal consistente en contrato no cumplido. ¿De acuerdo? O bien en una excepción derivada del negocio causal derivado, lo que ya te he platicado. El suegro, tercer beneficiario, futuro suegro, le regala a su futuro yerno un pagaré como regalo de bodas. Y al momento en que se lo entrega: mijito, pero no me vas a demandar si no te lo pagan. No, suegro, ¿cómo cree? Y llega la sangre al río, se divorcia este joven y demanda al suegro. El suegro tendrá que defenderse argumentando: sí, su señoría, yo lo endosé, sé que legalmente conforme al 90 de la ley soy responsable, pero cuando yo se lo di estaba sujeto a este negocio a una condición o restricción, más bien dicho, consistente en que no me ibas a demandar. Aquí tengo la prueba. Afortunadamente compré una mini cámara de esas que anuncian por la televisión. Se grabó todo y aquí está la grabación. Y aquí están las pruebas que respaldan esa grabación. En ese supuesto, entonces, procede la excepción personal. Tienes que hacerla valer al contestar la demanda. Tienes la carga de la prueba como demandado para acreditarla. Siempre se van a derivar, repito, del negocio causal originado o del derivado. ¿Sí? Condición para que se aplique sería que no exista la autonomía. Donde hay autonomía no se puede oponer excepción personal. Recuerda bien eso. El único caso que he ubicado como no derivado de un negocio causal es la compensación. ¿Por qué? Bueno, hace 5 años o 3 años te quedé a deber este dinero y hoy, por azar del destino, ahora yo
tú me debes. Entonces hay un adeudo contra otro, se compensan. Eso también sería viable a través de la excepción de compensación. Excepción personal traducida en la compensación. ¿De acuerdo? Y la fracción 12 nos habla de la declaración de ausencia. Esta es una fracción joven, tendrá aproximadamente un año, no más de 2 años de existir, y consiste en que la persona se ha declarado ausente. Esto, bueno, eminentemente y lamentablemente tiene sus raíces en la inseguridad que hoy se vive allá afuera, en cuanto a que pues hay cuantas personas que desaparecieron y no se sabe de ellos. Entonces esa desaparición o ausencia puede ser usada por quien ejerza las facultades legales en representación del ausente, designado por el juez, y puede oponer esa excepción para parar temporalmente el ejercicio de la acción cambiaria. ¿De acuerdo? Esto es lo que podemos ver entonces sobre el tema de la excepción cambiaria contenidas en el artículo octavo de la ley. Revisa tu libro y cualquier cosa, mándame un correo para aclarar tus dudas. Nuestro siguiente tema se va a referir precisamente a las acciones cambiarias y al procedimiento de cancelación, reposición y pago del título. Vamos a acelerar ya esto porque ya se nos viene abril y bueno, tenemos que todavía tratar muchos temas por delante. Muchas gracias, buenas noches.